¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Esperanza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué padre. Pues bienvenidos a su canal, Paréntesis Literario. Literario. Y hoy tenemos un libro que les va a encantar. La verdad está muy Espero. padre. Es El curioso incidente del perro a medianoche, que incluso cuando escucharon el título de seguro se recordaron que hay una obra de teatro muy padre que la han puesto en escena en varias ciudades. Bueno, El autor es Mark Haddon y es un británico, es un escritor inglés, nació en 1963, joven, joven. insisto, ilustrador, pintor, poeta y profesor de escritura creativa, licenciado en literatura inglesa por la Universidad de Oxford. Lo que es curioso es que él ha trabajado mucho tiempo con personas con cierta deficiencia física y mental. Okay. Es una combinación interesante porque él es escritor y aparentemente no tendría por qué dedicarse a eso, sin embargo se ha dedicado por diferentes situaciones. Y escribe este libro que ha causado como mucho revuelo en el mundo literario porque vendió muchísimo, la gente lo ha acogido muy bien y aquí vamos a descubrir por qué. Así es, para empezar, bueno, los autores, los personajes principales son Christopher, es un niño que tiene 15 años y que tiene el síndrome de Asperger. Y bueno, que según algunas personas, según algunos expertos y lo que hemos podido ver, es como un autismo pero llevado a un grado diferente. Ahí hay que analizarlo un poco como a más profundidad, pero es como un grado de autismo. Así es, entonces él es el personaje principal, obviamente sus padres, y un poco habla de la gente que lo está apoyando en la escuela, ¿verdad? Entonces, su maestra y de repente ahí menciona a alguno de los niños, de los vecinos. Es un personaje que cautiva, la verdad hace que la historia sea muy tierna, es porque en él ves toda la ingenuidad, toda la inocencia de un ser humano, ¿sí? Porque a pesar de que tiene 15 años es como si fuera un niño. Su manera de pensar es impresionante, que es tan literal, que te hace ver, en su forma literal de ver las cosas, te hace ver cómo las personas somos seres incongruentes, ¿no? Y ahorita vamos a explicar un poquito por qué. Porque él ve que nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra siempre cuando hablamos. O sea, realmente pues sí, o sea, realmente somos incongruentes, entonces bueno. Y él lo ve de una manera como mucho más tajante, porque la cuestión con estos niños y estas personas es que como que filtran toda la parte emocional. Así es. No la ven como nosotros, no tienen como un lazo parecido, entonces no están interpretando todo primero con el corazón, digamos, o con la emoción, sino meramente lógica y meramente mental. Entonces él no miente, tiene una lógica matemática impresionante, de hecho sobresaliente, tiene una memoria fotográfica también este personaje, lo que lo hace simplemente genial. Así es una persona sumamente inteligente desde el punto de vista lógico-matemático, no emocional. Ajá. Y fíjate, y su lógica, porque el maestro le dice, es que tú eres una persona muy listo, muy inteligente, y el niño dice, no, no es que sea listo, lo que pasa es que soy muy observador. Entonces, es tan observador, se fija en todos los detalles minuciosos, que como tú dices, hace una fotografía, tiene memoria fotográfica, puede acordarse perfectamente dónde están todas las cosas, o ve cosas que las personas común y corriente no vemos. Sí, es impresionante su capacidad de observación. De hecho, en algún momento del libro, él mismo dice, es que las personas en realidad son ciegas, no ven, porque no vemos, no tenemos la capacidad de ver a tal detalle como él observa todo. Entonces, un poco el libro es en función desde esta perspectiva, desde la perspectiva de una persona que tiene autismo, pero que tiene una brillantez mental en otro sentido, en un sentido que a mí me despertó como mucho esa sensibilidad acerca de estas personas con características especiales que no me imaginaba. El libro está escrito, platicado por él, por Christopher, que es el personaje, pero a la vez que va dándote guión, como el guión, la pregunta y la respuesta, ¿no? De todo lo que va sucediendo, en la narrativa te está diciendo lo que él va pensando, por qué contesta lo que contesta, que fue una parte que a mí me impresionó mucho darme cuenta,
porque tú los ves cómo interactúan, pero no sabes qué hay atrás en la parte de pensamiento. Y a mí eso me encantó de haber leído el libro, como sensibilizarme de esa parte que yo era pues muy ajena. No sabes cómo piensan. Y bueno, el autor por lo mismo que trabajó con este tipo de gente, pues conoce mucho. Entonces pudo plasmarlo en el libro. Y por ejemplo, una de las frases que para que se den cuenta más o menos de la manera de pensar de Christopher dice, la gente dice que siempre hay que decir la verdad, pero no lo dicen en serio, porque no se te permite decirle a los viejos que son viejos y no se te permite decirle a la gente que huele raro o que un adulto que se ha tirado un pedo y no se permite decirle a alguien no me gustas a menos que esa persona te haya hecho mal. O sea, habla un poquito de la incongruencia, o sea, te dicen que no digas mentiras, pero al final de cuentas la gente siempre está diciendo mentiras, ¿verdad? Entonces, siempre estamos diciendo mentiras. Sí, fíjate, otra cosa que dice con relativo a esto es que dice a él que le encantan los perros, a él le gustan mucho los perros y describe a los perros y al final dice, los perros son fieles y no dicen mentiras porque no hablan. O sea, bueno, porque con esa lógica tan contundente te cautiva del personaje. Te cautiva. Y bueno, la verdad es que al final de la historia, bueno, está padrísima, pero al final de la historia él está decepcionado por una gran mentira que le dicen, ¿verdad? Entonces... Y el libro trata de eso, de cómo un incidente lo desencadena a él a confrontar incluso sus propios miedos, que a mí eso me gustó también mucho del personaje, porque hay un incidente que desencadena toda la historia y que lo hace que él se comporte de una manera que normalmente no lo hubiera hecho y confronta incluso sus propios miedos, sus propios temores en pro de salirse, de conseguir un objetivo, que eso es lo que a mí me gustó también mucho del libro, esto de hacer lo que tengas que hacer por conseguir lo que quieres. Y visto desde la perspectiva de Christopher, con estas habilidades diferentes, para mí fue como muy impactante, ¿no? Así es. Y fíjate, está muy padre porque la historia empieza con un perro muerto. Asesinan a un perro en el jardín y bueno, y empieza él a hacer la de detective, sí, ¿verdad? Empieza a hacer la de detective y entonces va anotando en su diario todo lo que él va investigando y va con los vecinos todo. Y pregunta y luego va con el papá y luego va con la maestra y le dice todo lo que está haciendo, incluso la maestra le dice, bueno, ¿y tu papá sabe lo que estás haciendo? No, pues sí, y entonces a raíz de esa investigación empieza a descubrir cosas. Como Sherlock Holmes, porque él dice que él realmente, o sea, él leía además, tenía sus ídolos, entonces está padrísimo porque empieza con eso, como a documentarlo y a ser un investigador al estilo de su héroe, ¿no? Que eso está muy padre también, la manera en que él lo empieza a desencadenar. Así es. ¿Qué es lo que más te gustó, Pepita, del libro? Lo que más me gustó, bueno, para empezar es saber cómo piensan, ¿sí? Las personas con autismo. Bueno, claro, yo creo que hay diferentes grados, ¿verdad? Él era una persona un poco, pues hasta cierto punto autosuficiente, sí, iba a la escuela, muy bueno para las matemáticas, tenía una lógica impresionante, pero me gustó mucho esa manera de cómo ven el mundo, cómo son tan literales, cómo es que no decía mentiras, porque incluso lo que le preguntaban, todo contestaba la verdad, y ¿a dónde van? Pues a ver a madre, y ¿por qué no es con tu papá? ¿Por qué esto? Entonces, esta parte me gustó. La otra que me gustó es que era un niño que, bueno, pues la verdad, hasta cierto punto, pues cuidado, protegido, pero a final de cuentas él pudo lograr hacer cosas que no se hubiera imaginado hacer, ¿sí? Si no hubiera descubierto lo que descubrió. Tiene que leerlo, porque a mí la parte que me encantó de haberlo leído, independientemente de que la historia como tal te atrapa, fue en mí darme cuenta lo poco sensible que a veces podemos ser y lo muy crítico cuando nos damos cuenta que existen personas o no estamos como tan sensibles a esto, entonces a veces podemos ser muy críticos y a mí me encantó haber tenido la posibilidad mediante el personaje, Christopher, mediante el libro, de sensibilizarme de cómo sienten diferente, cómo piensan, por qué actúan como actúan y que a pesar de todo eso, si de verdad lo quieres, no importa las capacidades que tengas, eres capaz de lograrlo. Lo que pasa es que uno espera que las personas logren las cosas tal cual
las lograrías tú. Así es. Y eso es lo que hay que también estar como sensible y consciente. Cada quien lo logra de la manera que puede con sus propias capacidades. Y yéndote del otro lado, cómo nosotros no creemos en las capacidades de nuestros hijos. Cómo a veces los proteges tanto y los chavos tampoco tienen chance por esa misma sobreprotección darse cuenta de lo que son capaces. O sea, tú, por ejemplo, yo a lo mejor creo que mi hija no puede ser capaz de ir, cruzar la calle caminando, de tomar un camión y irse a la escuela. Pues es que da miedo. Por eso te digo, por esa misma sobreprotección, confrontarte con eso. Exactamente, confrontar nuestros miedos y por esa misma sobreprotección impedimos que los chavos descubran sus capacidades. Sí, que la verdad, pues yo creo que esa es una de las enseñanzas más grandes. O sea, ¿hasta qué punto estamos limitándolos? Sí, porque bueno, aquí era por un niño... nuestros propios exactamente, miedos. Exactamente, yo pienso. Aquí era, bueno, un niño especial que tenía que tener ciertos cuidados porque no le gustaba involucrarse con la gente que no conocía, no le gustaba ser tocado, no le gustaban los ruidos, no le gustaban los lugares llenos de gente. Entonces, para él subirse a un metro, pues era algo que le... un estrés tremendo. ¿no? O ir a una tienda donde había mucha gente, pues le provocaba demasiada ansiedad y tenía sus crisis, tenía crisis muy fuertes. Entonces, pues por lo mismo se le evitaba todo ese tipo de cosas. Pero yo no entendía por qué lo sentían así, ¿tú sí? A mí me ayudó a entenderlo. Digo, yo sé que estás hablando de la parte de la protección de los papás que lo impedían, pero también hay un miedo hacia los que no conocemos ese tipo de cosas, de cómo vamos a reaccionar. Y ahí a lo largo de cómo va reaccionando la gente cuando él, por la razón que sea, se mete al metro y todo eso, y empiezas a ver y entender por qué actúa como actúa, y te pones en el lugar de ambos, tanto de los padres con el ruido de la sobreprotección, como también de las personas que se sorprenden ante las reacciones de algo pues que no saben, ¿no? Sí. Que también, que eso es una parte bien padre del libro, que los personajes son muy humanos. Los sentimientos que despierta tener un niño con capacidades especiales en tu casa, tanto de la mamá, del papá, la cuestión de la obligación, de la dependencia que pueden llegar a tener, de lo duro que decías tú ahorita del trabajo que implica estar al pendiente. Así es. Todo eso a mí me encantó como descubrirlo de una manera, entrar como a un mundo que yo no había tenido mucho contacto, no había tenido oportunidad, y me gustó poderme sensibilizar desde ese punto de vista. Así es. A partir de un personaje tan entrañable. Así es. Que a lo mejor va a tener muchas aventuras más, esperemos, ¿no? Está la muy recomendable. Exactamente, lo van a amar a Christopher, ojalá que puedan darse la oportunidad de leer este bello libro, y bueno, yo la verdad no vi la obra y ahora tengo muchísimas ganas de verla, ojalá que vuelva pronto aquí a la ciudad, y si no, pues a buscarla, a ver dónde. Es un libro muy, muy bonito. ¿Sí? Aquí está. Oye, ¿ya viste el autor? A ver, vamos a ponerle a la vez. Sí, el autor. Mira qué joven y guapetón. Sí. Bueno, ahí está, de Mark. Entonces se los recomendamos. La verdad es que tiene como mucho, te deja muchas cosas, muchos sentimientos muy padres. Te inspira a ser mejor, a esforzarte. Y el final está padre. Sí, el final está muy esperanzador, como decimos. Sí, está bonito. Bueno, ok. Hasta la próxima. Hasta la próxima.